Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Tenemos tan solo 4 días. Tenemos 2 fechas límites claves. Podremos reclamar hasta cheques de $800. Vamos a ver cómo algunos estados tienen esta fecha de 15 de febrero para solicitar un cheque de reembolso con un valor de hasta $800. Como bien sabemos, muchos de los reembolsos son prácticamente un pago único, pero para esto debemos cumplir ciertos requisitos para poder calificar. Y estaremos mostrándolos y explicándoles cada uno de estos. Y también estaremos hablando para un estado en concreto. Este es el turno de Texas. Tenemos una asistencia de servicios públicos. ¿Cómo podemos obtener hasta $2,400 para que usted tenga esta ayuda con el fin de poder pagar sus facturas de servicios públicos? Los residentes de este estado van a recibir esta ayuda con sus facturas vencidas. Estamos hablando de miles de residentes de Texas que podrán recibir una ayuda mientras luchan contra las temperaturas bajo cero de esta temporada de invierno, ya que el Departamento de Vivienda y de Asuntos Comunitarios de Texas anunció que están ayudando a los propietarios e inquilinos a poder pagar sus facturas de servicios atrasadas. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información muy útil en este momento. Empecemos hablando sobre esta fecha límite clave para poder reclamar un cheque de hasta $800. Los estados que están incluidos entre ellos son Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. Estos obtuvieron una fecha límite de extensión para poder presentar sus declaraciones de impuestos. La fecha límite original era en octubre del 2022, pues el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, también estaría renunciando a las tarifas habituales y también a las solicitudes de copias de declaraciones de impuestos presentadas anteriormente para los contribuyentes afectados. Los residentes de Carolina del Sur pueden solicitar tanto la desgravación fiscal del huracán como las solicitudes de reembolso. Para empezar, tenemos el plazo extendido para la presentación de impuestos, pues en Florida se experimentó uno de los peores huracanes de la historia en el septiembre pasado. Debido a las tragedias que enfrentó el estado, el IRS también extendió la fecha límite para presentar declaraciones de impuestos individuales y comerciales. Esta nueva fecha límite es el 15 de febrero y las personas y los hogares afectados por este huracán que residen o tienen un negocio en cualquier lugar de Florida califican para la desgravación fiscal. Las personas que tenían una prórroga válida para poder rendir su planilla del 2021 el 17 de octubre del 2022, ahora tendrán hasta el miércoles para poder rendirla. Además, los habitantes de Carolina del Norte que se vieron afectados por el huracán también tienen hasta el 15 de febrero para presentar varias declaraciones de impuestos individuales y comerciales. Las personas y los hogares que residen o tienen un negocio en cualquier lugar de Carolina del Norte también califican para continuar con la solicitud. La fecha límite original era el 28 de septiembre del 2022, pero el IRS pospuso ciertas fechas límites de presentación y de pago de impuestos para los contribuyentes hasta la próxima semana. Lo mismo se aplica a Carolina del Sur, ya que el estado también fue azotado por este huracán el año pasado. Los contribuyentes de Carolina del Sur tienen hasta el 15 de febrero para poder presentar su declaración de impuesto sobre la renta individual del año 2021. Esto afectará a las personas que están esperando una devolución de impuestos. Luego tenemos el reembolso de Carolina del Sur, pues este estado tiene sus propios reembolsos. El senador Josh Grimble diferencia los dos pagos. Dijo que el reembolso se estaría devolviendo a quienes lo recuperaron. Este es el dinero de la gente. Estamos devolviendo el dinero a las personas que trabajaron y se lo ganaron. El plazo también se ha ampliado hasta el próximo miércoles. Cualquiera que haya presentado impuestos en el 2021 con ingresos imponibles de Carolina del Sur es elegible para este reembolso. Para las personas que tienen obligaciones fiscales de menos de $800, el reembolso será igual a ese número de responsabilidad fiscal. Sin embargo, si su obligación tributaria es igual o superior a $800,
El reembolso seguirá siendo de $800. Debe esperar a que su reembolso se deposite en la misma cuenta bancaria donde recibió su reembolso del 2021 antes de la fecha marzo de este 2023, si es que lo solicita antes de la nueva fecha límite. Los contribuyentes también pueden realizar un seguimiento de sus pagos en línea, utilizando la herramienta Verificar el estado de mi reembolso de Carolina del Sur. Y muy bien, toca hablar sobre esta asistencia de servicios públicos para Texas. ¿Cómo podemos obtener hasta $2,400 para ayudarlo a pagar las facturas de servicios públicos? Los residentes de este estado van a recibir esta ayuda con sus facturas vencidas. Pues miles de residentes de Texas recibirán esta ayuda mientras luchan contra las temperaturas más bajas, bajo cero, en esta temporada de invierno, ya que el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas ya lo anunció. El programa de Texas, llamado Utility Help, ayudará a los residentes con sus facturas de propano, de gas natural, de agua residual y electricidad, lo cual otorgará a los participantes elegibles hasta $2,400 en pagos prospectivos adicionales. En un comunicado por parte de Bobby Wilkinson, director ejecutivo de este programa, expresó que el año pasado fue algo muy difícil para la gente de Texas. Costos, crecimientos de alimentos, vivienda, transporte y facturas de energía más altas debido al calor extremo durante el verano. ¿Cómo funcionará este programa? Dado que el programa ofrece una ayuda con pagos futuros, gracias a una nueva actualización, un solicitante elegible ahora verá pagadas sus facturas vencidas y encima recibirá $85 adicionales cada mes para su futura factura de agua y aguas residuales. Este programa recomienda a todos aquellos que deseen solicitarlo que lo hagan lo más rápido posible para que puedan beneficiarse al máximo, ya que este programa solo estará vigente hasta la fecha del 30 de septiembre de este 2023. Para poder ser elegible a participar, el hogar del reclamante debe estar por debajo del 150% de las pautas federales de ingresos de pobreza y tener al menos un residente legal o un ciudadano estadounidense oficialmente. Amigos de Últimas Noticias de hoy, esperamos que todas estas noticias de estímulos y ayudas económicas les estén sirviendo, les sea de mucha utilidad. Nosotros solo le pedimos que por favor participen de nuestra comunidad, nos dejen sus comentarios en la caja de comentarios, sus opiniones, sus dudas y muchas otras cosas más. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y participen. Que le den clic en la campanita para que cuando nosotros subamos un video automáticamente le llegue la notificación y ustedes estén con toda la información actualizada cada día. Recuerden que hablamos de diversos temas, del seguro social, del SNAP, EBT, del PBT, hablamos de estímulos económicos, de cheques, de estímulos federales si es que sale alguno otro. Nosotros les traeremos toda la información más importante actualizada cada día.